Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, profe, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que ver el taller de sodio y agua. Creo que ya tuvieron seminario ayer, no sé si les pareció muy difícil, complejo, si entendieron algo, díganme. ¿Se escucha? ¿Vieron el seminario ayer? Seminario de sodio y agua. Hola, profe. Al final no se dio el seminario, sino que mandaron un video con o sea, grabado. Esa Ah, realidad no mandaron. lo pude ver. Ah, bueno. Em, es un tema medio complejo. Después miren, por favor, el seminario, porque lo que nosotros tenemos que ver hoy es taller. Y por empezar, hay cosas puntuales que son muy importantes que tienen que saber para el manejo de sodio y agua. Uno es, en primer lugar, la distribución del agua corporal total. El agua corporal total es el 60%, entre el 60 y el 70, pero si quieren ponerle un solo número, el 60% del peso corporal total de una persona. El tema es dónde está distribuida esa agua, ¿sí? De esa agua tenemos un gran porcentaje, que es el 40%, de ese 60%, el 40%, que sería 2/3 del 60%, está en el intracelular, o sea, dentro de todas las células de todo nuestro organismo. El resto, que sería un tercio de ese 60%, o un 20% si dividimos el 60 en 40 y 20, eh, es extracelular, ¿sí? El líquido extracelular tiene a su vez dos compartimientos y el líquido extracelular se llama LEC, líquido extracelular. Esto se los recalco porque lo vamos a hablar un montón de veces y es re importante dónde está distribuido el líquido, ¿sí? El agua corporal total, que dijimos que era el 60% del peso eh, corporal. Entonces, 2/3 de ese 60% en el intracelular, o sea, la suma de todas las células, y un tercio en el extracelular, o sea, en el LEC. El LEC, que es el líquido extracelular, a su vez cuenta con dos compartimientos. Uno es el intersticio, que es todo el tejido de sostén que está fuera de las células, y el otro es el intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. Esto sería la sangre, que tenemos aproximadamente 5 litros de sangre adulto de 70 kilos, o sea, 5 litros de volemia. Ese es el volumen de sangre total, la volemia, ¿sí? Entonces, dijimos, repasamos tres compartimentos, el LIC, que es el líquido intracelular, y el LEC, el líquido extracelular, que a su vez está distribuido en el intersticio y el intravascular. ¿Hasta ahí se entendió, Sí, profe, se corta un chicos? poquito, pero se entendió. Bueno, entonces, estos compartimientos que serían tres, ustedes lo tienen en el taller, está todo explicado esto. Eh, estos tres compartimientos, en realidad son dos, ¿no? El intracelular y el extracelular, el LEC. El LEC a su vez está dividido en dos, ¿sí? Entonces, dentro de las células y afuera de las células, intersticio intravascular. Es muy importante conocer estos tres compartimientos porque tanto los líquidos como el sodio, pero principalmente los líquidos, o sea, el agua, se va a mover de un compartimiento hacia otro. Es decir, por ejemplo, una persona que ¿está deshidratada el intravascular o el intersticio o el intracelular? Bueno, en la deshidratación se termina deshidratando todo, los tres compartimientos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo
una deshidratación por sangrado, una persona que hay un daño en un vaso sanguíneo y ese vaso está sangrando, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a deshidratar? El intravascular. Sin embargo, para que no se termine deshidratando completamente, va a empezar a pasar líquido del intersticio al intravascular y del intracelular al intersticio y del intersticio al intravascular. O sea, esos tres compartimientos están en contacto y los líquidos se están desplazando desde uno hacia el otro, ¿sí? Es decir, que si se deshidrata el intravascular porque hay un sangrado, va a pasar el líquido del intracelular al intersticio y del intersticio al intravascular. Los líquidos se van a ir moviendo en ese sentido, ¿sí? Al Profe, revés, sí. ¿se podría decir que se mueven por necesidad? O sea, si a uno le falta, el otro lo va a compensar dándole líquido, o no Sí, necesariamente. en realidad se mueven por ósmosis, ¿sí? Que es lo correcto que tenemos que decir nosotros. ¿Qué es la ósmosis? Es el movimiento que tiene una solución de dirigirse hacia desde donde tiene menor concentración hacia donde tiene mayor concentración por diferencia. Es decir, por ejemplo, si en un lugar yo tengo mucha cantidad de agua y en otro tengo poca cantidad de agua y tengo todavía algunos solutos, acá viene el sodio, el agua va a ser atraída por ese sodio, donde haya mayor concentración de sodio o menor concentración de agua, ¿sí? O sea que en realidad el agua se mueve por ósmosis, ¿sí? Que es esta fuerza de atracción que ejerce principalmente el sodio por el agua, ¿sí? Hay otra sustancia que es importante que tiene poder osmótico, otras sustancias que tienen que ver, que son la glucosa y la urea, que de hecho están en la fórmula de osmolaridad. Sin embargo, la más importante de todas es el sodio, ¿sí? O sea que no se mueve a donde hay necesidad, sino que se mueve justamente por la diferencia, porque hay más líquido en unos compartimientos y menos en otro, y además el sodio que queda en ese compartimiento va a ser mayor porque hay menos agua. Entonces va a atraer los líquidos hacia ese compartimiento, ¿sí? Por ese motivo se llama ósmosis, ¿sí? O Sí, sea, muchas gracias, profe. de nada, de nada. O sea, si me preguntas, ¿es por necesidad? Sí, bueno, pero el cuerpo nosotros lo tenemos que determinar tenemos que darle una explicación científica a eso. Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, esta es la explicación, ¿sí? Es por ósmosis que se mueven los líquidos. Ahora, así como les conté de la deshidratación, les pongo otro ejemplo. Un paciente que llega deshidratado. Yo lo recibo en la guardia, mal, lo veo muy mal, y le tengo que poner un suero, pero por ahí está con vómitos y no tolera una rehidratación por boca. Que yo le diga, vaya a tomar líquido, gelatina, té, agua a su casa. Por ahí no lo tolera. Entonces lo tengo que internar y está mal, y le pongo un suero endovenoso, ¿sí? Ese líquido que le voy a pasar en la vena va a ir a hidratar primero el intravascular, pero una vez que el intravascular empiece a estar mejor hidratado, ese líquido va a pasar al intersticio y del intersticio al intracelular. O sea que yo hidrato un compartimiento, pero de ahí el líquido va a ir pasando a los otros compartimientos. O sea, yo estoy poniendo líquido en el intravascular, sin embargo el líquido va a terminar pasando al intersticio y luego al intracelular. O sea, del mismo modo que cuando se deshidrata un compartimiento se terminan deshidratando los tres, cuando se rehidrata un compartimiento se terminan rehidratando los tres compartimientos porque los líquidos el agua se va a ir moviendo hacia los otros compartimientos, ¿sí? Entonces, es muy importante que conozcan estos tres compartimientos porque los líquidos se van a mover siempre entre los tres compartimientos, ¿sí? Y además, los líquidos
se mueven solos? No, porque hay solutos. ¿Cuál es el soluto? Bueno, justamente hay muchos solutos, pero de los solutos más importantes, que son osmóticamente activos, o sea, osmóticamente activos que tienen capacidad de atraer el agua hacia ellos, ¿sí? Eran el sodio, la glucosa y la urea. Hay otra sustancia que no interviene en la osmolaridad, que nosotros ya lo hablamos y que está dentro del intravascular, que también tiene capacidad osmótica o función osmótica, que es la albúmina, es una proteína que atrae los líquidos hacia ella, ¿sí? Pero la albúmina está más que nada en el intravascular, no interviene en los otros compartimientos, por ese motivo no es parte de la fórmula de osmolaridad, ¿sí? Porque los otros solutos que les dije, que es el sodio, la glucosa y la urea, sí pueden moverse en otros compartimentos e influir en este desplazamiento de los líquidos. Pero de esos tres, de esos tres solutos que son importantes, el más importante de todo es el sodio. Por eso es muy importante tener en cuenta la relación entre el sodio y el agua, ¿sí? Y tienen que saber la fórmula de osmolaridad. Eso entra. Hay alguien que está hablando. Rocío Bustos, por favor. Ahí está, gracias. Pero se escuchaba el ruido de fondo. Les decía, tienen que saber la fórmula de osmolaridad, es re importante. Está en el taller, eso está. La fórmula de osmolaridad es sodio por 2 más glucosa sobre 18 o glucemia sobre 18, porque es la concentración de glucosa en sangre, más urea, o uremia, porque es la urea en sangre, dividido 5,6, ¿sí? Como ven, la glucosa y la urea se dividen, o sea que el resultado es un número pequeño y su influencia en el resultado final es muy poca. Sin embargo, el sodio en el cálculo de osmolaridad se multiplica por 2, por lo tanto su importancia es mucho mayor que los otros solutos. El valor normal de la osmolaridad es entre 270 y 300 miliosmoles por litro, ¿sí? Esto que les dije, que es la fórmula de osmolaridad y el valor normal de osmolaridad plasmática, lo tienen que saber, ¿sí? Es re importante. Después se los vuelvo a pasar o les paso directamente todo el taller con todo resumido para que ustedes tengan esto, ¿sí? Con todo escrito, quiero decir, para que tengan todos los datos, que tengan la fórmula, que tengan los valores normales y los estudien y los aprendan. Pero acá lo importante es que lo entiendan. Entonces, nosotros tenemos que saber que el agua y el sodio se vinculan estrechamente. Para esto piensen, si nosotros tenemos 2 vasos de agua y los 2 vasos de agua tienen la misma cantidad de agua, supongamos 100 mililitros de agua, y uno tiene 50 gramos de sodio y el segundo tiene 100 gramos de sodio. ¿Cuál de los 2 vasos está más concentrado? Ay, ¿puede repetirlo, profe? Sí, si tenemos 2 vasos, el 1 y el 2, los dos tienen 100 mililitros de agua, pero el vaso A, o el 1, tiene 50 gramos de sodio y el vaso 2 tiene 100 gramos de sodio. ¿Cuál es más concentrado? El 2. Claro, exactamente. O, si lo miramos de otro modo, ¿cuál es más diluido? El 1 o el A. El 1, claro. ¿Sí? Ahora, vamos a olvidarnos de esto y poner un ejemplo diferente. Tenemos 2 vasos de agua, el 1 y el 2. El 1 tiene 100 mililitros de agua y el 2 tiene 200 mililitros de agua. Y los dos tienen 100 gramos de sodio, ¿sí? ¿Cuál está más concentrado? El 1. Muy bien, exactamente. El 1 está más concentrado porque tiene igual cantidad de sodio, los dos tienen la misma cantidad de sodio,
pero el 1 tiene menos agua, ¿sí?, que el 2. El 1 tenía 100 mililitros y el 2 tenía 200 mililitros. Entonces, el 1 está más concentrado y el 2 está más diluido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con estos dos ejemplos de los dos vasos? Que nosotros tenemos compartimientos que en realidad en el organismo no son 2 compartimientos, sino que son 3 compartimientos, porque ya les expliqué la distribución del agua corporal total. Pero como ven, estos compartimientos están muy influidos tanto por el agua como por el sodio. Por lo tanto, un compartimiento puede perder agua y sodio, y según la cantidad que pierda de cada uno o que gane de cada uno, es la patología que va a tener el paciente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si una persona tiene vómitos, vomita líquidos, o sea que va a perder agua, y también ese líquido tiene solutos. ¿Puede tener sodio? Sí, claro, tiene sodio también, pero depende cuánto pierda de cada uno. Si está perdiendo mucha cantidad de agua y poca cantidad de sodio, va a quedar el sodio concentrado porque está perdiendo más agua, ¿sí? Lo mismo pasa con las diarreas. Las diarreas pueden perder agua y pueden perder solutos, y dentro de esos solutos pierden sodio, ¿sí? Entonces, si está perdiendo mucha cantidad de sodio, tal vez esa diarrea pueda llegar a generar, a pesar de que pierde sodio y agua, pero pierde más sodio que agua, entonces puede llegar a generar tal vez hiponatremia, es decir, que el sodio baje porque está perdiendo más sodio que agua, ¿sí? Entonces, esta complejidad es difícil de transmitir sin estos ejemplos, porque la realidad es que el líquido se mueve en estos 3 compartimientos que yo les conté, pero el líquido en el cuerpo no depende solo de la cantidad de agua que tenemos, sino que también se va distribuyendo y depende de la cantidad de sodio que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, si pierdo mucho sodio, también voy a perder líquido, pero según cuál sea la pérdida o dónde está o el motivo, puedo perder más sodio que agua o más agua que sodio, ¿sí? Y ahí voy a tener distintas patologías, ¿sí? O sea que es complejo. Habiendo dicho todo esto, nos metemos en lo que es sodio, ¿sí? Perdón, una cosa más de agua, una cosa más, que es los ingresos y los egresos. Esto está en el taller y es muy importante. Nosotros, ¿por dónde ingresamos agua al organismo? Por la boca, que es lo que tomamos, ¿sí? O sea, el agua que tomamos. Aproximadamente en condiciones normales nosotros tomamos 2 litros de agua por día, ¿sí? De estos 2 litros, obviamente que si nosotros tenemos un paciente internado, por ejemplo, no sé, un paciente que se operó de, qué sé yo, del tubo digestivo y tiene que estar en reposo el tubo digestivo el primer día o primer y segundo día, entonces si el tubo digestivo va a estar en reposo y el paciente va a estar ayunado, ¿va a poder tomar agua? No, porque justamente como se le operó el tubo digestivo, el cirujano pretende que esté 2 o 3 días en ayuno. En esos 2 o 3 días, ¿lo voy a dejar que se deshidrate? No. Lo voy a tener internado con un suero y lo voy a hidratar por la vena, ¿sí? Lo mismo que un paciente que por ahí toma poco líquido, por el motivo que sea, no puede, tiene vómitos, no sé, está haciendo una quimioterapia, no tolera, lo que sea. O toma poco, o no toma o toma poco. Si toma poco, le voy a agregar endovenoso lo que le falta. Entonces, los ingresos en un paciente que está ambulatorio, en cualquier persona que está sana, es por boca, ¿sí? Ahí son los ingresos. Y en un paciente que está internado puede ser vía oral, puede ser por una sonda nasogástrica, puede ser endovenoso también. Todo lo que tenga mi paciente, yo lo tengo que sumar. Es decir, toma 1 litro de agua, porque es lo que puede tomar, pero además le paso 2 litros por la vena. Bueno, ¿cuánto ingresa en 24 horas? 3 litros, ¿sí? Porque yo sumo lo que le paso por la vena más lo que toma el paciente. Esos son los ingresos.
En el paciente que está ambulatorio, externado, que es una persona sana, simplemente el ingreso es lo que toma. 2 litros de agua por día aproximadamente, ¿sí? O de líquidos. Ahora, vamos a los egresos. Y esto se llama balance. ¿Qué es el balance? Es la diferencia que hay, o sea, resta, ¿sí? Resta es diferencia. La diferencia que hay entre los ingresos y los egresos, ¿sí? Hablamos de los ingresos de agua, ahora vamos a hablar de los egresos. Egresos de agua, ¿por dónde egresa el agua? Principalmente por la orina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, digamos, la suma más importante. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Lo voy a poner a contabilizar, si el paciente puede, la cantidad de orina que está orinando. Si puede, si no puede, lo va a hacer el personal médico en caso de una persona que está internada, ¿sí? Pero si está en su casa, le puedo decir, fíjese cuánto orina en 24 horas, entonces yo con ese dato lo divido por hora y le calculo el ritmo diurético, que en eso se confundieron muchos en el examen, en el parcial. Les pregunté que era poliuria, los que lo definieron, muchos pusieron poliuria, aumento del ritmo diurético o aumento de la diuresis. Eso no es representativo, tienen que poner un valor. Los que pusieron valor lo pusieron, salvo uno que respondió bien, los demás lo pusieron que poliuria era el ritmo diurético mayor a 100 mililitros por día. ¿Y nosotros orinamos 100 mililitros por día? ¿Qué opinan? Normalmente no orinamos entre 1,5 litros más o menos. Claro, muy bien, porque el balance de agua, que es lo que estamos conversando ahora, ingresos menos egresos, suele ser neutro, cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, si tomo 2 litros de agua, orino 2 litros de agua en 24 horas, en un día. Entonces, perdón, 2 litros de agua son 2.000 mililitros. Entonces, no son 100 mililitros. 100 mililitros es medio vasito. ¿Orino medio vasito en 24 horas? No. ¿Sí? Lo que tendrían que haber respondido es que poliuria es el ritmo diurético mayor a 100 mililitros hora. ¿Sí? Pero bueno, eso para que recuerden este concepto, para repasar este concepto que es importante porque además ahora viene el tercer parcial que es integrador, o sea que vamos a tener conceptos de todo el año, ¿sí? Volvemos a lo que es balance de agua. Ingresos ya dijimos y egresos dijimos, principalmente la orina, pero no solo la orina, porque la orina es el más voluminoso, el que es más cantidad. Sin embargo, también perdemos agua por otros lugares. Perdemos con la materia fecal, que es un poquito aproximadamente, esto es muy variable porque depende de cada persona, pero aproximadamente 200 mililitros de agua con las heces por día, ¿sí? Eso sí es poquito, son 200 mililitros, es como un vasito de yogur. Esa es la cantidad de agua que perdemos en la materia fecal por día, ¿sí? Y el resto es todo en la orina, o sea que si son 200 mililitros ahí, son casi 1.800 o un poquito más en la orina, ¿sí? O sea que casi todo es en la orina. Y también tenemos otras pérdidas. ¿En dónde perdemos? En la evaporación del aire, el aire que nosotros respiramos, no el aire ambiente, sino el aire que exhalamos, es aire húmedo. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias, una de las funciones que tienen es humedecer ese aire para que no produzca lesiones en la vía respiratoria. Entonces, ese aire sale con vapor, ¿sí? Que nosotros lo vemos y respiramos en un vidrio, en un espejo, sale vapor, ¿sí? Entonces, ese también es una mínima cantidad de líquido que se pierde. ¿En dónde más? En el sudor. ¿Qué sudor? El sudor normal, no el sudor de que me cae la gota así de la frente, la axila, la espalda en verano, de donde sea, el sudor. Y después tenemos pérdidas insensibles, se llama, que es una mínima evaporación constante que tenemos
de la piel y las mucosas, ¿sí? Pero es recontra mínimo eso. Entonces, ¿cuál es el egreso de agua? Orina, principalmente, materia fecal, sudor, la exhalación del aire húmedo y pérdidas insensibles. Eso sería todo lo que es egresos de agua. Obviamente que lo grosero que no se pueden olvidar nunca es justamente orina y materia fecal, sobre todo en algunas situaciones. Por ejemplo, yo sumo orina y el paciente es un paciente que por ahí hace un poquito de caca cada tanto. ¿Es importante el volumen de agua que pierde en la materia fecal? Y no, va a ser mínimo, le sumo casi todo de orina. Ahora, si es un paciente que está con una diarrea, sobre todo si tiene algo, no sé, grave, como cólera, supongamos, que produce una diarrea tremenda y ya tiene 20, 30 deposiciones muy abundantes de líquido por día, ¿le voy a dejar de sumar la materia fecal? No, no lo voy a dejar de sumar. Lo voy a tener en cuenta y lo voy a sumar en las pérdidas de líquido, o sea, en el egreso de líquido, porque está perdiendo una gran cantidad de líquido, ¿sí? Entonces voy a sumar la orina y voy a sumar la pérdida que tiene, que eso es más difícil cuantificarlo, pero voy a sumar la pérdida que tiene en la materia fecal, porque es un egreso muy importante de agua, ¿sí? Y otros egresos que pueden tener los pacientes que están internados son sondas o drenajes. Por ejemplo, tiene un drenaje en la vía biliar y pierde una abundante cantidad de bilis por día. Bueno, lo tengo que sumar porque es mucha cantidad de líquido que va a perder por día. También lo sumo en los egresos. O tiene una sonda que descarga mucha cantidad de líquido por día. Bueno, también lo voy a poner. Cualquier drenaje o sonda que esté perdiendo abundante cantidad de líquido que sea importante, hay que cuantificarlo y hay que sumarlo dentro de los egresos, porque es líquido que el paciente está perdiendo, ¿sí? Bueno, díganme si se entendió lo que es balance de líquidos. Es el balance hídrico, se llama esto, tiene que ser en general neutro, es decir, ingresos menos egresos, tiene que ser cero. Cero. O sea, no tiene que haber diferencia para que un paciente se mantenga dentro de lo que es una hidratación normal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un paciente que, por ejemplo, llegó deshidratado? ¿Yo quiero que se mantenga igual que cuando entró? No, yo quiero que le aumente la cantidad de líquido. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Más allá de lo que pueda tomar, le voy a poner endovenoso mucho más cantidad, o vía oral, pero mucho más cantidad que lo normal, ¿sí? Y le voy a ir haciendo un balance hídrico positivo, porque le estoy sumando más de ingresos que de egresos, ¿sí? En cambio, un paciente que tiene edemas, retención de líquido en muchas partes del cuerpo, llega lleno de agua, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, un paciente con un cirrótico que tiene ascitis y edemas, ¿sí? Cualquiera de esos pacientes que vienen con muchos edemas, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, líquido por todas partes, ¿le voy a dar mucho líquido? No. ¿Le voy a hacer un plan de hidratación neutro? No, porque lo que quiero es que ese paciente pierda más líquido, pierda más de los que ingresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, en primer lugar, no le pongo un suero, no le paso nada de líquido, nada. Y usted va a tener que tomar 500 mililitros por día, nada más puede tomar acá, estando internado, hasta que lo podamos compensar. Pero por otro lado, también le voy a poner diuréticos y tratar de favorecer que pueda orinar mucho más que lo habitual y que ingrese casi nada, muy poquito, y que egrese mucho más de lo normal, gracias a los diuréticos que le pongo. Entonces, eso se llama balance hídrico negativo. Negativo es al revés, que tengo más pérdidas, más egresos que ingresos, ¿sí? Resumiendo, ¿qué es lo normal? Ingresos menos egresos de líquidos, lo normal es cero en una persona que está bien, que está sana, ¿sí? Tomo 2 litros, orino 2 litros, tomo 3 litros, orino 3 litros.
en general. Ahora, en un paciente que le falta líquido, le voy a hacer de líquido o en muchas partes del cuerpo, lo que voy a hacer es al revés, un balance hídrico negativo, es decir, tratar de que haya más egresos que ingresos. Bueno, hasta acá preguntas, díganme si se entendió. Sí, decía que el balance normalmente tiene que ser neutro cuando la persona está sana. Sin embargo, en algunas patologías, por ejemplo, el paciente deshidratado, yo voy a tratar de hacer balance hídrico positivo, es decir, le voy a hacer más ingreso de agua que egreso. Y si el paciente, al revés, viene un paciente que está lleno de edema, asitis, derrame pleural, pericárdico, por el motivo que sea, voy a tratar de hacerle balance hídrico negativo, es decir, darle diuréticos y no darle líquidos para tratar de que pierda más líquido del que ingresa. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Bueno, con respecto a esto, ¿tienen dudas? Lo que es balance de agua. El positivo, profe, entonces No, profe, yo sería no. darle y que orine igual. No, igual no, porque igual me va a dar 0. Si Ah, ingresa ok. y salen 2000, me va a dar 2000 menos 2000 me da 0. ¿Sí? Sí, Entonces no va a ser un balance positivo ni negativo, nada, va a ser neutro. ok. ¿Sí? Por ejemplo, ese caso que vos decís sería el paciente que llega deshidratado. Yo lo que quiero es darle que aumente el ingreso de líquidos, o sea, un balance hídrico positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El paciente va a orinar lo normal, lo que pueda, ¿sí? O según cada patología, pero yo voy a tratar de darle más líquido de lo normal, ¿sí? Si está deshidratado, va a tender a reponer el líquido que le falta y recién después va a salir lo que le sobre, ¿sí? Pero si Ah, está deshidratado, ese líquido se lo va a ir quedando. Eso es balance hídrico positivo, porque ingresa más de lo que egresa. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, avanzo con lo que es sodio. El sodio, que lo medimos en sangre, ustedes saben que en sangre tienen que ser valores cortitos, chiquititos, justitos, ¿sí? El sodio, la concentración normal de sodio en sangre, se llama natremia, ¿sí? La concentración normal de sodio en sangre es de 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio, ¿sí? Esa es la natremia normal, de 135 a 145. Menos de 135 miliequivalentes por litro se llama hiponatremia. Y más de 145 miliequivalentes por litro se llama hipernatremia, ¿sí? Y además de la natremia, ustedes piensen que no solo la natremia tiene que estar normal en sangre. Y si se va de la normalidad, el organismo busca la forma, hay distintas formas de volver a la homeostasis, que es el equilibrio, lo normal, ¿sí? Y además el sodio influye en el agua, ¿no? Porque dijimos que el sodio es parte de la fórmula de la osmolaridad, por lo tanto, si baja el sodio, va a bajar la osmolaridad. Si sube el sodio, va a subir la osmolaridad, pero de la osmolaridad, ¿depende solo del sodio? No, porque la osmolaridad es la concentración de solutos osmóticamente activos. Y la concentración de estos solutos depende cuán concentrados están en el agua. Por lo tanto, puede aumentar la natremia sin modificarse el sodio. ¿Y cómo es esto? Bueno, el ejemplo de los vasos. ¿Puedo aumentar la natremia con la misma cantidad de sodio? O sea, no hubo ninguna modificación de sodio en el organismo.
pero aumentó la natremia, le sacó sangre y tiene 150 de sodio. ¿Por qué le aumentó el sodio? Si no, ganó sodio ese paciente. ¿Por qué? Bueno, debe haber perdido agua, ¿sí? O si perdió las dos cosas, agua y sodio, seguramente perdió más agua que sodio. Por eso está aumentado el sodio y tengo hipernatremia. Del mismo modo, pero al revés, como les decía antes, el paciente que está con diarrea o vómitos puede perder las dos cosas. ¿Qué pasa si pierde más agua que sodio? Bueno, el sodio va a quedar un poco más aumentado, o sea que puede llegar a haber hipernatremia y puede haber hiperosmolaridad. O perdió más sodio que agua. Entonces, en ese caso, el sodio va a estar bajo y puede haber hiponatremia y puede haber hiposmolaridad. ¿Sí? Por eso es importante que sepan cuál es la natremia normal, pero también que esta natremia influye, según la dilución que tenga en el agua, en la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es clasificación de hiponatremia y de hipernatremia según las causas, y esto se toma siempre, 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 siempre. Tanto osmolaridad, la fórmula, los valores normales, como natremia, valores normales, hipernatremia, hiponatremia, clasificación de causas. Todo eso que les dije entra en el examen, ¿sí? Y se los vamos a tomar. Entonces, empezamos con hiponatremia, que es de las cosas más comunes, más graves, más difíciles de entender, aunque todavía nos falta medio interno, y que se toma siempre, y que lo van a ver siempre en la carrera, lo van a ver siempre. La hiponatremia entonces es la concentración de sodio en sangre menor a 135 miliequivalentes por litro. La hiponatremia se clasifica principalmente en 3 causas y depende del LEC. ¿Qué era el LEC? Lo que vimos antes, el líquido extracelular, que a su vez estaba dividido en 2 compartimientos, que era el intersticio y el intravascular. ¿Por qué depende del LEC? Bueno, porque el sodio depende del agua. Entonces se clasifica las hiponatremias según el agua, ¿sí? Entonces tenemos hiponatremia con LEC aumentado, normal o disminuido, ¿sí? Entonces vamos a empezar uno por uno. Hiponatremia con LEC aumentado. ¿Hasta ahí entienden de qué estoy hablando? Sería que tiene más ¿Sí? agua en el líquido extracelular. Muy bien, claro, exactamente. Tiene más agua en el líquido extracelular. Entonces, anoten, igual después les paso todo para que les quede escrito, ¿sí? Hiponatremia, sodio bajo, con LEC aumentado, tengo el líquido extracelular aumentado. ¿Qué causas? Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome ascítico edematoso en un cirrótico, insuficiencia renal. Esos son 4 ejemplos clásicos, ¿sí? Sí, profe. Ah, Profe, ahí ¿puede está. Sí, repetir qué puede causar la LEC aumentada? Que era sí. insuficiencia renal. Insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico edematoso en un paciente cirrótico y síndrome nefrótico. Esas son las 4 causas clásicas de hiponatremia con LEC aumentado. O sea, son causas de hiponatremia. ¿Sí? Lo que estamos viendo es la clasificación de las causas de hiponatremia. Bueno, ¿qué me dan esas 4 patologías? Me dan un paciente que yo lo voy a ver
con el LEC aumentado. ¿Y por qué lo voy a ver con el LEC aumentado? Bueno, porque van a tener edemas en los tobillos, edemas en la región sacra, en la espalda, si está acostado el paciente, y va a tener líquido en muchas partes del cuerpo. Va a tener ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, o sea, muchas serosas. Y cuando tienen todo lleno de líquido, tienen todo eso junto, o sea, ascitis, derrame pericárdico, pleural, edemas, todo eso se llama anasarca. Pero bueno, no importa. Lo que vamos a ver, más allá de los términos, es que esos pacientes lo veo, lo evalúo y tiene sobrecarga de líquido, sobrecarga de volumen, ¿sí? Lourdes levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? Hola, ¿el síndrome nefrótico entraría dentro, o sea, dentro de esos síndromes, las insuficiencias renales? O sea, ¿tendría algo que ver también con el síndrome urémico? Claro, bueno, se nota que estudiaste para la vez anterior, para el parcial anterior. El tema es así, el síndrome nefrótico, que nosotros no lo vimos profundamente, se produce cuando hay daño en la membrana glomerular, o sea, estoy hablando de la nefrona, ¿no? La nefrona tiene dañada su membrana glomerular, se murieron podocitos, me quedan poros grandes y empiezan a perder proteínas, o sea que va a haber proteinuria. ¿Es normal que haya proteínas en la orina? No, no tiene que haber, porque no se filtran habitualmente, pero sí cuando hay daño en la membrana glomerular. Cuando esa pérdida de proteínas, o sea, la proteinuria es mayor a 2,5 gramos en 24 horas, se llama síndrome nefrótico. Hay diferentes enfermedades que lo pueden dar, por ejemplo, un lupus. Y ese síndrome nefrótico, al perder proteínas en la orina, que no las voy a tener en sangre, ¿cómo va a estar? La albúmina, que es una de las principales proteínas de la sangre, va a estar baja, porque las estoy perdiendo desde la sangre hacia la orina. Si estoy orinando, orina con un montón de proteínas. Entonces, al no tener o tener muy bajas las proteínas en sangre, ¿qué va a pasar? Que los líquidos no se mantienen dentro del vaso sanguíneo, de los vasos sanguíneos, sino que se extravasan y me generan todo este cuadro. O sea que va a estar todo en el intersticio, o sea, va a haber edemas, va a haber ascitis, derrame pleural, pericárdico, todo esto, ¿sí? Y eso se llama síndrome nefrótico, cuando la causa de los edemas es por pérdida de proteínas en la orina. Eso es síndrome nefrótico, ¿sí? No siempre el síndrome nefrótico va con insuficiencia renal, porque depende del grado de afectación. Si es solo en la membrana glomerular o ya es muy extenso y se murieron muchas nefronas y hay insuficiencia renal. O sea, no siempre el síndrome nefrótico va con insuficiencia renal, pero las dos cosas, tanto la insuficiencia renal sin síndrome nefrótico como el síndrome nefrótico sin insuficiencia renal, o las dos cosas juntas, eh, pueden dar edemas y sobrecarga de volumen, ¿sí? No sé si se entendió la diferencia, es algo medio complejo de entender, la diferencia entre esas dos patologías. A mí me alcanza con que sepan ejemplos, que son estos ejemplos de patologías que dan retención de líquidos, o sea, edemas y serositis, o sea, acumulación de líquido en las serosas, ¿sí? Pero Sí, bueno, lo sí. importante Gracias, profe. de nada. Lo importante de estas 4 patologías que son causa es que son ejemplos, que son de causas que pueden dar retención de líquido. Entonces, yendo a lo que estábamos hablando nosotros, que era hiponatremia, o sea, sodio disminuido en sangre. Acá, ¿hubo pérdida de sodio? No, en estas patologías no hay pérdida de sodio. En realidad lo que hay es retención de líquido, entonces hay ganancia de agua, agua que no se está pudiendo excretar o que está en un lugar donde no tiene que estar, ¿sí? Por eso está el LEC aumentado, y yo lo voy a ver en el paciente, el LEC aumentado, porque lo voy a ver con edemas y serositis, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tienen el LEC aumentado tienen hiponatremia dilucional, es decir, ganaron agua,
y por la acumulación de agua queda diluido el sodio. Es decir, ¿perdieron sodio? No. Tienen hiponatremia dilucional. ¿Sí? Eso sería hiponatremia con LEC aumentado. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe, nomás me quedó una duda con respecto a SARCA. ¿Es edemas en tobillos, región sacra, ascitis, derrame pericárdico y pleural o algo más? Todo eso junto. Vale, Sí, todo eso junto se llama anasarca. Ana. Sí, anasarca. Sí. No son términos que yo les voy a tomar, ¿sí? Anasarca. Pero bueno, está bueno que lo conozcan, que lo escuchen, que les suene y que sepan de qué hablamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de hiponatremia con LEC disminuido. ¿Sí? Con LEC disminuido vamos a ver lo contrario al LEC aumentado. Si el LEC está disminuido, o sea, el líquido extracelular está disminuido, ¿cómo voy a encontrar al paciente? Bueno, lo voy a encontrar deshidratado. Entonces, ¿qué causas tenemos acá? Tenemos diarrea, vómitos, diuréticos, ¿sí? Principalmente. Hay otras menos frecuentes, pero les digo las más frecuentes que tienen que saber, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá para que haya hiponatremia? Bueno, acá sí, si tengo diarrea, vómitos, diuréticos, lo que hay es pérdida, ¿no? Pérdida, porque en la diarrea, los vómitos y con los diuréticos estoy perdiendo agua y sodio. Pero si perdí agua y sodio, para que haya hiponatremia, estoy perdiendo más sodio que agua, porque estamos hablando de la clasificación de hiponatremia, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ver al paciente? Bueno, lo voy a ver al revés que el LEC aumentado. O sea, con LEC disminuido lo voy a ver deshidratado. Entonces, ¿qué voy a ver en el paciente desde lo clínico? Voy a ver un paciente que tiene las mucosas secas, la lengua seca, todas las mucosas están secas. Por ejemplo, un bebé va a tener la fontanela hundida. La fontanela normalmente está mínimamente abombada y blanda, ¿sí? No tiene que estar tensa. En los bebés que están deshidratados está la fontanela hundida, ¿sí? Llora sin lágrimas, puede orinar menos o eso se llama oliguria, es decir, un ritmo diurético menor a 50 mililitros hora, o llegar a dejar de orinar y eso se llama anuria, ¿sí? Muchas veces en los viejitos, personas adultas o viejitos, es muy común ver el signo del pliegue, es decir, yo hago esto, ¿sí? En la piel, en la mano, en el brazo, en donde sea, hago esto, y la piel, como no tiene agua abajo, no tiene turgencia, y queda el pliegue suelto y me queda el pliegue ahí, aunque lo suelte, ¿sí? En este caso, lo normal es que yo hago un pliegue, lo suelto y la piel vuelve abajo, ¿sí? Eso es que la hidratación está normal. Si yo hago el pliegue, lo suelto y me queda el plieguecito hecho así, sin apretarlo, sin tener que levantarlo, queda solito ahí, paradito ese pliegue, eso se llama signo del pliegue, es un signo de deshidratación, ¿sí? ¿Pierde sodio porque pierde líquido? Me perdí en esa parte. No, en realidad pierde sodio y pierde agua por la enfermedad, o sea, por la diarrea, por los vómitos o por el diurético. Cualquiera de esas cosas, o una enfermedad o un tratamiento, hace perder las dos cosas, pero si estamos hablando de hiponatremias porque se perdió más sodio que agua, o sea, se perdieron las dos cosas, por eso el paciente va a estar deshidratado y lo voy a ver clínicamente con LEC disminuido, es decir, con signos de deshidratación, ¿sí? Pero perdió más sodio que agua, ¿sí? Y en un paciente que está muy grave, más allá de todos estos signos que les conté, podemos llegar a ver alteración del sensorio. Es decir, de nada, es decir, la alteración del deterioro del sensorio. Primero el paciente puede estar
somnoliento, estuporoso, o llegar incluso a estar en coma, ¿sí? El deterioro del sensorio va desde lo más leve hasta lo más severo, y eso depende del grado de deshidratación, ¿sí? Así que bueno, el paciente con LEC disminuido va a tener signos clínicos de deshidratación, y estas son las causas principales, y recuerden que siempre para que sean causas de hiponatremia se perdió más sodio que agua, ¿sí? Hasta acá tenemos los dos extremos. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. ¿Y esta cómo se llama? Hiponatremia con LEC disminuido. O sea, Ah, vuelvo. Clasificación de hiponatremia, causas de hiponatremia. Tenemos 3. Ahora vamos a ver la más difícil. Tenemos 3 causas. Hiponatremia con LEC aumentado, todas las que todas las que dan edemas, ¿sí? Y acumulación de líquido. Síndrome ascítico, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Por el otro lado, hiponatremia con LEC disminuido, paciente que lo evalúo con LEC disminuido deshidratado, ¿sí? Causas, diarreas, vómitos diuréticos, ¿sí? Hasta ahí los dos extremos. Ahora vamos a ver lo más difícil de entender, que es hiponatremia con LEC normal, es decir, ¿le veo algún síntoma al paciente? No, es el más difícil. Sí tiene síntomas, pero el LEC está normal, es decir, no lo voy a ver ni con edemas ni deshidratado, su LEC va a estar normal, o sea, yo lo evalúo y no va a tener ni signos de deshidratación ni signos de retención de líquido, ninguno de los dos, lo voy a ver normal, ¿sí? Cuando lo examine. Sin embargo, va a tener síntomas, entonces vamos a ver cuál es la causa y qué síntomas va a tener. Hiponatremia con LEC normal, la causa es el CIHAD, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hablar es, CIHAD es una sigla que es S-I-H-A-D, D de dedo, ¿sí? Que quiere decir secreción inadecuada o inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? El CIHAD es una enfermedad que se produce en la hipófisis, que es la glándula que produce la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, antes de hablar de patología, vamos a hablar de lo normal, fisiología normal. ¿Para qué sirve la hormona antidiurética? Bueno, la hormona antidiurética, nosotros tenemos una secreción basal normal, siempre, esto estoy hablando en condiciones normales, no enfermedad, o sea, no estoy hablando del CIHAD, que es una enfermedad, sino que estoy hablando de la función normal de la hormona antidiurética, ¿sí? Su función normal en una persona sana es que se produzca, la hipófisis produzca siempre una mínima cantidad de hormona antidiurética que me mantiene el agua y la osmolaridad plasmática dentro de lo normal. Repasamos osmolaridad, regula el agua, muy bien, regula el agua, es decir, ¿cómo regula el agua? Nosotros tenemos en las arterias carótidas y en el callado de la aorta, que es otra arteria importante, tenemos osmorreceptores, que son receptores de osmolaridad. Dijimos que la osmolaridad normal en sangre es de 270 a 300 miliosmoles por litro. Cuando baja o cuando sube, pero sobre todo cuando sube, que es muy peligroso, se sensa en los osmorreceptores, ¿sí? Los osmorreceptores sensan ese cambio en la osmolaridad. Y cuando la osmolaridad sube, van a avisar al cerebro, al hipotálamo. El hipotálamo va a producir sensación de sed, o sea que me va a dar sed, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la osmolaridad aumenta más allá de 300, porque lo normal era de 270 a 300, entonces la osmolaridad aumenta principalmente cuando aumenta el sodio. Entonces, si aumentó el sodio es porque gané sodio o perdí agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer para diluir el sodio que está muy elevado? Bueno, volver a ganar agua para diluir el sodio. Entonces, ¿cómo logro esto? En primer lugar, el cerebro estimula la sensación de sed, y al darme sed, tomo agua y vuelvo a diluir el sodio y baja el sodio, ¿sí?
Eso solo no alcanza. Cuando los osmorreceptores avisan al cerebro que la osmolaridad aumentó, lo que va a hacer la hipófisis es producir un poco más de ADH que lo habitual, ¿sí? Entonces, cuando la ADH aumenta, va a ir al túbulo contorneado distal, se une a sus receptores porque es una hormona proteica y va a producir un segundo mensajero químico dentro de las células del túbulo contorneado distal que van a estimular la exocitosis de acuaporinas. O sea, las acuaporinas son canales de agua que están dentro de las células guardados, que los van a llevar a la membrana apical de las células y al posicionarse en la membrana apical estas acuaporinas, que son canales de agua, las células del túbulo contorneado distal van a tender a reabsorber agua desde la luz del túbulo hacia la sangre, ¿sí? Repito todo. Partimos de que aumenta la osmolaridad. Cuando aumenta la osmolaridad, los osmorreceptores avisan al cerebro y en el hipotálamo se estimula la sensación de sed, por un lado, pero en la hipófisis se libera mayor cantidad de ADH que el poquito basal que producimos siempre. Aumenta la secreción de ADH. La ADH circula en sangre y cuando llega a los riñones se une en sus receptores, porque es una hormona proteica, que están ubicados en la membrana basal del túbulo, de los túbulos contorneados distales en las nefronas, ¿sí? Y van a estimular que se exociten las acuaporinas, que son canales de agua. Estas acuaporinas que se posicionan en la membrana apical de las células del túbulo contorneado distal van a favorecer la reabsorción de agua desde la luz del túbulo hacia la sangre. Y toda esa agua que reabsorbo hacia la sangre va a diluir el sodio y va a bajar la concentración de sodio, o sea, va a bajar la natremia, por lo tanto va a bajar la osmolaridad a su valor normal, ¿sí? Díganme si se entendió, porque es complejo. Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, este es el funcionamiento normal. Resumen, ¿se entendió? ¿Qué es lo normal? Que en condiciones normales, osmolaridad normal, sodio normal, la hipófisis produce siempre una cantidad basal de ADH, un poquito. Y cuando me aumenta la osmolaridad, va a producir más cantidad de ADH para tratar de, en los riñones, reabsorber agua hacia la sangre. Cuando reabsorbo agua hacia la sangre, se diluye el sodio y vuelve la osmolaridad y la natremia todo a lo normal, ¿sí? O sea, estas dos cosas son normales. Producir en condiciones normales una cantidad poquito basal de ADH y si aumenta la osmolaridad, producir un poco más para reabsorber agua y volverla a lo normal. Estas dos cosas son normales, ¿sí? Y que les tiene que quedar bien en claro que estas dos cosas son normales, porque ahora viene lo complejo, que es el CIJAD, que es una enfermedad. El CIJAD, ¿por qué se produce? Bueno, porque lo que se enferma es la hipófisis, ¿sí? Le señalo acá porque la hipófisis está ubicada en esta zona del cerebro, en la silla turca, que es una parte del cráneo donde asienta, donde apoya esta glándula, ¿sí? La hipófisis se puede enfermar, ¿por qué? Bueno, porque puede tener un tumor, un ACV, un sangrado, puede tener efectos de medicación. Hay antibióticos, hay quimioterapias, hay distintos tipos de medicaciones que pueden enfermar a la hipófisis, perdón. Bueno, pueden enfermar a la hipófisis y hacer que funcione mal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un paciente con una osmolaridad que está normal, ¿sí? Y que empieza a recibir una quimioterapia o que tiene una ACV y se empieza a enfermar la hipófisis. Sin embargo, esta hipófisis está enferma, pero el paciente tiene una osmolaridad normal.
un sodio normal y una osmolaridad normal. ¿Hay que modificar la cantidad de ADH que se produce? ¿Qué opinan? Y no, porque si no va a tener el LEC disminuido o mal la concentración de sodio. Exactamente, exactamente. Exactamente, no lo necesita porque su natremia está normal y su osmolaridad está normal, entonces tendría que seguir produciendo siempre la cantidad basal mínima de ADH que produce siempre y que gracias a eso se mantiene normal, la natremia y la osmolaridad. Entonces no tendría. Sin embargo, justamente como se empezó a enfermar, empezó esta enfermedad en la hipófisis, va a producir una cantidad loca, desproporcionada, innecesaria, inadecuada de ADH. Entonces, por eso esta enfermedad se llama secreción inadecuada o inapropiada de ADH, SIHAD, ¿sí? S-I y latina, no Y, S-I-A-D, perdón, H-A-D, que es hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, no lo necesitaba porque tenía sodio y osmolaridad normal. Sin embargo, se enfermó la hipófisis y está produciendo una cantidad enorme de ADH que no la necesitaba. Entonces, toda esa cantidad de ADH va a ir al riñón y va a estimular una reabsorción descontrolada de agua. Entonces, toda esa agua que se reabsorbe hacia la sangre va a diluir el sodio y me va a producir lo que estamos viendo ahora, que es hiponatremia, ¿sí? Entonces, todo ese líquido en un paciente que tiene proteínas normales se mantiene dentro del intravascular, por lo tanto no lo voy a ver con edemas, no lo voy a ver con edemas, lo voy a ver normal, no lo voy a ver ni con edemas ni deshidratado, porque el agua en un paciente que tiene proteínas normales se queda dentro del intravascular, ¿sí? Se queda ahí. Puede llegar a pasar y intersticio y a tener un poquito de edemas mínimo si la reabsorción es mucho, pero en general el SIHAD es causa de hiponatremia dilucional. ¿Por qué es dilucional? Porque la cantidad tremenda que tengo loca de hormona antidiurética inapropiada o innecesaria está estimulando reabsorción de mucha cantidad de agua que yo no necesitaba, ¿sí? Y esa agua va a diluir el sodio y me va a dar hiponatremia, ¿sí? Entonces es una hiponatremia dilucional, ¿sí? Díganme si se entendió cómo es la fisiopatología del SIHAD. Profe, perdón, no te Se escuché entendió, cuando profe. dijiste de que no iba a haber edemas ni retención de líquidos porque las proteínas iban a estar normales en este caso. ¿Eso dijiste? Exactamente, sí. O sea, en general, porque tampoco están así, el SIHAD suele reabsorber un poco de agua y ese poco de agua que se reabsorbe se mantiene dentro de los vasos sanguíneos, no en el intersticio, por eso no lo vemos al paciente con edemas, ¿sí? Por más que reabsorbió agua, ganó agua, pero no lo vemos en el intersticio, está dentro del intravascular. Por eso, cuando lo revisamos, no es un paciente que yo lo vea con edemas, ascitis, derrame pleural ni pericárdico. No, clínicamente lo voy a evaluar y lo voy a ver con un LEC normal, ¿sí? Ah, perfecto, clarísimo. Ojo, en alguno, el SIHAD entonces es por un problema en la hipófisis. Sí, sí, es el problema en la hipófisis, ¿sí? Es el problema. Un paciente que tenía una osmolaridad normal y un sodio normal, ¿cuánto necesitaba de ADH? Necesitaba lo mínimo basal que producía siempre. Sin embargo, pasó algo, se enfermó la hipófisis y está produciendo una cantidad desproporcionada, una cantidad inadecuada. Por eso se llama secreción inadecuada o inapropiada de ADH, ¿sí? Entonces eso hace que se reabsorba agua, aumenta la volemia, sí, exactamente.
y se mantiene en el intravascular. Sí, aumenta la volemia y se mantiene en el intravascular. Sin embargo, al paciente nosotros no lo vemos con edemas, ¿sí? Porque está todo en el intravascular. Por eso, clínicamente, es un paciente con LEC normal, ¿sí? Igual en algunos casos en los cuales se descontrola mucho por el CIJAD y reabsorbe mucha cantidad de agua, puede empezar a pasar una mínima cantidad de agua al intersticio y tener un poquitín de edema, muy poquito. O sea que el CIJAD suele ser con LEC normal o aumentado. En algunos casos puede llegar a tener un poquito de edema. Pero bueno, digamos, es bastante complejo y para no confundirlos con grises o con términos medios, yo les dejaría esta clasificación. Hiponatremia, que es sodio menor a 135 miliequivalentes por litro en sangre. Clasificación de causas con LEC aumentado, paciente que lo voy a ver con edemas, y las causas son insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, síndrome acítico dematoso en un cirrótico. Sí, esos son los 4 ejemplos. Por el otro lado, hiponatremia con LEC disminuido. ¿Cómo lo voy a ver al paciente? Bueno, con un intersticio seco, o sea, con signos de deshidratación, dijimos, para resumir. Llora sin lágrimas, la fontanela hundida, mucosa seca, signo del pliegue, oliguria o anuria y deterioro del sensorio. ¿Sí? Eso sería, para resumir, lo que sería deshidratación. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Diarreas, vómitos y diuréticos. Recuerden que en estos 3 se pierde agua y sodio, pero como son causas de hiponatremia, es porque se perdió más sodio que agua. ¿Sí? Ahí respondo a Constanza. Por último, en el medio, vemos lo que es hiponatremia con LEC normal, que la causa es el CIJAD. Hay otras causas. Para los que estudian para 10, les digo que además del CIJAD, hay otras causas como insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo. Pero bueno, son menos frecuentes. Si el CIJAD ya es poco frecuente, las otras son menos todavía. Pero bueno, el CIJAD, que es causa, no da signos de LEC ni aumentado ni disminuido, sí me va a dar signos en la orina, ¿sí? En la orina. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el CIJAD? Va a pasar que al reabsorber agua, mucha agua hacia el intravascular, la orina va a ser más concentrada, o sea que la osmolaridad urinaria está aumentada, y también puede llegar a tener menos volumen, o sea que puede llegar a tener oliguria. Oliguria y aumento de la osmolaridad urinaria. Ese sería el único signo que podemos llegar a ver en el CIJAD, ¿sí? Y el otro es de donde partimos, que hay hiponatremia. Sí, claro, en casos extremos sí puede llegar a haber anuria, pero en general no hay anuria. En general lo que hay es hiponatremia, y cuando yo descarto que es, porque digamos el CIJAD es el más difícil de diagnosticar, pero si yo descarto que es con LEC aumentado o con LEC disminuido y lo veo, lo evalúo con un LEC normal y evalúo las causas, un paciente que viene con un tumor cerebral, con un sangrado, con una ACV, bueno, es muy probable que sea un CIJAD. Entonces lo que voy a hacer es estudiar, el diagnóstico también es difícil hacerlo, porque hay que calcular osmolaridad urinaria y hay que hacer varios cálculos que no tienen que ver con lo que ustedes tienen que saber, así que no se preocupen. Pero digamos que es la más difícil de darse cuenta y de evaluar, pero también hay que saber que el paciente que tiene hiponatremia va a tener una de estas 3 cosas, o va a tener con LEC aumentado, con LEC disminuido, y si no es ese le tengo que buscar el CIJAD o las otras que son más raras, ¿sí? Así que puede llegar a tener oliguria y en algunos casos extremos, que es muy, muy raro, anuria, ¿sí? Y la osmolaridad urinaria va a estar muy aumentada. Esos serían los signos. Bueno, ¿entendieron hiponatremia? Sí,
Sí, profe, ¿Tienen dudas? la osmolaridad aumentada urinaria, ¿de qué valor sería? Bueno, la osmolaridad urinaria, al revés que la osmolaridad plasmática, no es como en la plasmática un valor muy justito, sino que es un valor muy amplio, ¿sí? La osmolaridad urinaria en general suele ser más o menos desde 40, 80 hasta 600, 800. Bueno, suele estar en los valores máximos y a veces más. Esa sería una osmolaridad aumentada. O sea, son valores muy amplios, pero en general están en el límite máximo, o sea, 600, 800, 1000, 1200 de osmolaridad urinaria. Esos son los valores que puede llegar a tener un CIJAD. Tampoco es necesario que sepan eso, ni los valores de osmolaridad urinaria. Bueno, hasta acá entendieron hiponatremia con laboratorio. ¿Podemos darnos cuenta de qué tipo de hiponatremia es? Sí, sí, pero no solo con la natremia. O sea, yo tengo un laboratorio que tiene natremia, sabiendo el valor de sodio, con ese dato solo no es que voy a saber cuál es la causa de la hiponatremia. Voy a saber, con la natremia voy a saber si está alta o si está baja o normal. Es decir, si esa natremia es normal, o tengo hiponatremia o tengo hipernatremia, nada más. Sí puedo con otros análisis, pero es mucho más complejo, porque ahí tengo que medir el sodio urinario, la osmolaridad urinaria y otras cosas más. Cuánto se excretó del sodio, que es la fracción excretada de sodio, y si no se puede medir la fracción excretada de urea, es mucho más complejo. O sea, ¿con análisis podemos saber las causas? Sí, pero no lo tienen que saber ahora, ¿sí? Porque se hacen un montón de otras cosas que son mucho más complejas. ¿Alguna otra duda? De nada. Bueno, si no tienen más dudas, pasamos a hipernatremia. Hipernatremia. Hipernatremia es concentración de sodio mayor a 145, ¿sí? Eso es hipernatremia. Hipernatremia es un poco más sencillo, es tal vez menos frecuente que la hiponatremia y se divide solamente en dos, que es con LEC normal y con LEC disminuido. Es decir, no hay con LEC aumentado. En este caso vamos a tener dos causas. En primer lugar, tenemos, por un lado, con LEC normal, que es las diarreas, vómitos, diarreas, vómitos diuréticos. Como ven, la causa es igual que en la otra causa, ¿no? En la hiponatremia. Sin embargo, acá estamos hablando de hipernatremia. Pero claro, resulta que, ¿se acuerdan que dijimos que tanto la diarrea, los vómitos, los drenajes, los diuréticos, se pierden las dos cosas? Sin embargo, ¿qué perdimos más para que haya hipernatremia? Agua. Claro. Se perdió más agua que sodio, ¿sí? Entonces pierdo más agua que sodio. El LEC puede estar normal o puede estar disminuido ahí. O sea, si perdió mucho, puedo llegar a ver un paciente deshidratado. Normal o disminuido. Y en ese caso, lo que siempre tengo que saber, o sea, dentro de estas causas, lo que voy a ver es que tiene hipernatremia y el LEC puede estar normal o disminuido, pero justamente lo que tengo que saber es que se perdió más agua que sodio. Por eso hay hipernatremia. ¿Lo podemos saber con análisis? Sí, porque hay un montón de análisis para hacer para descartar y diferenciar estas causas entre sí. Es difícil y no, digamos, tiene que ver con esta clase. No es para el nivel de ustedes a saberlo ahora. La otra causa es la diabetes insípida. Y esto es muy importante que lo conozcan. La diabetes insípida
es una enfermedad que también es de la hipófisis o es de los riñones. Y también es de el manejo del ADH. O sea, la diabetes insípida no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, que es una enfermedad del metabolismo de los hidratos de carbono. O sea, un paciente que tiene hiperglucemias permanentemente porque no tiene suficiente insulina, o la insulina funciona mal, o no tiene sensibilidad a la insulina. Eso es la diabetes mellitus. La diabetes insípida no tiene nada que ver con esa. Simplemente, para confundirnos, le pusieron un nombre igual, pero se llama diabetes insípida, ¿sí? La diabetes insípida es una enfermedad de la ADH, ¿sí? Pero al revés que el CIJAD, en vez de producir una cantidad descontrolada, innecesaria de ADH, se produce poquito y nada, casi nada de ADH. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene una osmolaridad normal, una natremia normal, pero de repente se enferma su hipófisis, y las causas pueden ser parecidas, tumor, ACV, sangrado, medicaciones diferentes a las que producen CIJAD, pero pueden producir diabetes insípida. ¿Qué pasa si este paciente que tenía una osmolaridad normal y un sodio normal, de repente no puede producir más ADH porque se enfermó la hipófisis? Entonces no produce más ADH, ni siquiera lo basal para mantenerlo normal. ¿Qué va a pasar? No va a haber nada de ADH para ir al riñón y de reabsorber un poco de agua siempre, ¿sí? Por lo tanto, al no haber reabsorción de agua, ¿qué va a pasar? Se va a perder toda el agua en la orina, ¿sí? Porque no se va a poder reabsorber hacia la sangre. Entonces, al perder toda esa agua en la orina, por un lado vamos a tener hipernatremia, ¿sí? Porque estamos perdiendo agua, ¿sí? Entonces va a haber hipernatremia, y en general la diabetes insípida puede llegar a deshidratar mucho, mucho, mucho el paciente, y pueden llegar a tener un LEC disminuido, y ese paciente sí lo puedo ver francamente deshidratado, porque al no tener ADH todo ese líquido lo pierde. Y obviamente va a tratar de compensar porque le va a dar sed, porque va a aumentar la diabetes insípida, es causa de hipernatremia, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, aumentar la natremia aumenta la osmolaridad, y al aumentar la osmolaridad me va a dar sed. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Gracias. Les decía entonces que cuando la hipófisis no puede producir nada de ADH, entonces no se reabsorbe ni siquiera un mínimo de agua. Entonces, si no se reabsorbe, aunque sea un mínimo de agua, por un lado el paciente va a tener signos de deshidratación. Puede tener el mecanismo de la sed sano, y si ese mecanismo de la sed, que se produce en otra zona del cerebro, lo tenemos sano, le va a dar sed y va a tender a tomar mucha agua. Tal vez en ese caso no esté deshidratado, ¿sí? Pero si el mecanismo de la sed tampoco funciona normalmente, puede llegar a deshidratarse, ¿sí? Ahora, la orina va a estar diluida completamente, diluida, ¿sí? O sea que va a tener una osmolaridad baja y va a orinar un montón, o sea que va a tener poliuria. Ese es el síntoma principal de la diabetes insípida. De hecho, tal es así que en el origen de la enfermedad
cuando estos pacientes orinaban un montón, pensaron que eran diabéticos con hiperglucemia, y después se dieron cuenta que el problema no era que tuviesen diabetes mellitus y que por eso orinaban mucho, que estaban con hiperglucemia y orinaban mucho por eso, porque la poliuria es un síntoma, uno de los síntomas cardinales de la diabetes. ¿Recuerdan la diabetes mellitus? Que tiene 3 síntomas cardinales, que era poliuria, polidipsia y polifagia. La poliuria es uno de los síntomas cardinales de la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a identificar esta enfermedad, que es la diabetes insípida, pensaron que era una diabetes mellitus. Por eso le quedó el nombre de diabetes, pero no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver con la glucemia. Nada. Le quedó el nombre. Un error de la medicina que quedó ahí ese nombre, que no debería llamarse así porque tendría que tener un nombre en relación a lo que hace o a la causa, y el problema está en que no produce hormona antidiurética y no tiene nada que ver con la glucemia, ¿sí? Pero bueno, le quedó ese nombre y se llama diabetes insípida, ¿sí? Así que bueno, estos son los síntomas. Entonces, causas de hipernatremia, por un lado, diarrea, vómitos, diuréticos. Y por otro lado, la diabetes insípida. Esas serían las dos grupos principales de hipernatremia. Sí, que es un poquito más sencilla que lo que es hiponatremia. Y recuerden lo que es metabolismo de la ADH. La ADH, que es la hormona que regula el agua, ¿sí? Recuerden el funcionamiento normal y recuerden lo que es el CIHAD, y que es secreción inapropiada, descontrolada, que produce hiponatremia, y lo que es diabetes insípida, que es causa de hipernatremia, ¿sí? No de hiponatremia. Me olvidé decirles que hay otra causa de diabetes insípida, porque la diabetes insípida puede ser nefrogénica o central. La diabetes insípida central es la que yo les expliqué recién. La hipófisis se enferma y no puede producir nada de ADH. Eso se llama central, causa central. Sin embargo, tenemos la diabetes insípida nefrogénica que, aunque la hipófisis produce una cantidad de ADH normal, los túbulos están enfermos, por lo tanto no tienen receptores donde se pueda unir la ADH y no puede unirse y causar su función, ¿sí? Porque los túbulos están enfermos. Esa se llama diabetes insípida nefrogénica, porque se genera en la nefrona, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en tanto detalle, me alcanza con que sepan lo que es diabetes insípida. Díganme si entendieron y si tienen dudas. Constanza. Sí, profe, a mí no me quedó muy claro el tema de las causas. ¿Pueden ser las mismas causas para LEC normal y LEC disminuido? Sí, sí, ¿Y los síntomas? justamente diarreas, diuréticos y vómitos pueden ser causa de las dos cosas, pero depende qué es lo que se pierda más, ¿sí? Si perdí más agua que sodio, voy a tener hipernatremia, y si perdí más sodio que agua, voy a tener hiponatremia. Pero solo ahí, porque el resto de las causas son diferentes. O sea, el síndrome, todos los que acumulan líquido van a diluir el sodio y son causas de hiponatremia. Y el CIHAD es hiponatremia y la diabetes insípida es causa de hipernatremia. O sea que no todas las causas son iguales, estas son diferentes. Solamente las causas que son iguales, que serían diarrea, vómitos diuréticos, pero dependiendo de qué se pierda más, va a ser causa de hipernatremia o de hiponatremia. Solo esas causas son iguales, el resto no. Claro, pero yo preguntaba en relación de la hipernatremia, el LEC normal o disminuido. Si las dos podían ser por diarreas, vómitos, diuréticos y si van a tener los mismos síntomas. Sí, no entiendo bien la pregunta, pero O sea, si sí. teniendo diarrea y vómitos, puedes tener hipernatremia con LEC normal y también hipernatremia con LEC disminuido, o sea, una o la otra.
Ah, sí, sí, Ah, sí, se puede. Sí, porque es según la cantidad de pérdidas, sí. ok. Siempre en la hipernatremia perdes más agua, pero si perdes más agua puede estar disminuido o no, pero igual tener hipernatremia por la concentración más alta de sodio, sería algo así, ¿no? Exactamente, sí, es así, Ok. sí. Bueno, digamos, lo que es sodio es un tema bastante largo, les di un montón hasta acá. Una cosa que tenemos que ver en habilidades es cómo corregimos el sodio, porque nosotros hasta acá vimos que la clasificación, las causas, cómo se mueve el agua, el sodio, cómo se distribuye el agua, eh, pero bueno, hasta acá llegamos con lo que es el taller. Ahora, en habilidades hay que ver otras cosas que yo algunas les di en el taller y les tengo que dar en habilidades. La semana que viene lo vamos a ver. Tanto la hipernatremia como la hiponatremia es importante que conozcan los síntomas, ¿sí? Y saber que cuando son leves pueden dar algunos síntomas, pueden dar trastornos, pero cuando son graves, es decir, por ejemplo, si yo tengo una hiponatremia, si lo normal es de 135 a 145 y yo tengo una hiponatremia de 130, es algo leve. Pero si tengo una hiponatremia de 110 de sodio, es recontra bajo el sodio. Entonces, no es lo mismo que esté un poquito alto o bajo, que esté muy alejado de lo normal. Entonces, una cosa es si los trastornos son leves y otra cosa es si son severos. Cuando son leves o cuando son severos, siempre tengo que estudiarlos, buscarle la causa y corregirlos, ¿sí? Pero cuando son severos, el riesgo de que el paciente se muera es mucho mayor. Por lo tanto, en la hipo o en la hipernatremia severas, ¿sí? Que es cuando está muy alterado el sodio, muy bajo, 100, 110, o muy alto, 160 de sodio, supongamos, en esos valores tan extremos, el paciente se puede morir. Entonces, lo tengo que internar y hacerle un tratamiento endovenoso internado. Y para eso hay distintos tipos de soluciones, ¿sí? Para ponerle, porque le voy a poner una solución endovenosa. No lo voy a corregir por boca, sino que lo voy a ir corrigiendo con una solución endovenosa y lo voy a controlar a cada ratito, le voy a sacar sangre y lo voy a controlar que vaya corrigiéndose como yo quiero que se corrija. ¿Por qué? Porque hay una velocidad de corrección, y esto se lo voy a tomar seguro, de cabeza. Hay una velocidad de corrección, tanto en la hipo como en la hipernatremia. Yo no puedo corregir un trastorno del sodio, sobre todo cuando son severos, a una velocidad mayor, este es el máximo, de 10 miliequivalentes por día. Es decir, si tiene 110 de sodio, una hiponatremia severa, y yo lo quiero llevar a lo normal, que dijimos que lo normal de sodio era de 135 a 145, yo lo quiero llevar ahí, a esos valores normales. ¿Lo puedo llevar en un día, en 24 horas, en un ratito, se lo corrijo y lo mando a la casa? No, de ninguna manera, voy a tardar varios días hasta que lo corrija, porque la corrección puede tener consecuencias, ¿sí? Esa es la fórmula de Adrogué, pero no es la fórmula de Adrogué. La fórmula de Adrogué me sirve para calcular cómo se lo tengo que corregir. Yo lo que estoy diciendo no es cómo lo corrijo, sino la velocidad de corrección, ¿sí? O sea, la velocidad de corrección es hasta 10 o 12, según de donde lo lean, miliequivalentes por día. Es decir, si el paciente lo tengo con 110 de sodio, en las primeras 24 horas que yo lo voy a tener internado y controlar muy de cerca, le voy a poder corregir de 110 a 120. ¿Está en lo normal? No, todavía le falta. El segundo día lo voy a corregir de 120 hasta 130 como máximo, o menos tal vez, ¿sí? ¿Y está dentro de lo normal si llegó a 130? No, todavía lo falta. Bueno, el tercer día lo voy a corregir de 130 a un poquito más y ahí ya entró en lo normal. Pero por ahí me lleve varios días corregirlo hasta que de a poco lo voy a llevar a lo normal. ¿Por qué? Bueno, porque justo
justamente recuerden que el movimiento de los líquidos depende del sodio. Entonces, cuando hubo células que se deshidrataron y las voy a volver a hidratar, o se hincharon porque estaban llenas de agua y las voy a deshidratar, cualquiera de los dos extremos que yo tenga que corregir, los líquidos se mueven rápido, ¿sí? Pero el sodio no tanto. Entonces, esto puede dar cambios en las células muy graves si yo lo corrijo rápido, y va a causar daño irreversible, sobre todo en el sistema nervioso central, en las neuronas. Entonces, cuando yo corrijo muy rápidamente una hiponatremia severa, me puede dar lo que se llama una desmielinización osmótica, es decir, que por ósmosis de todo ese líquido que le estoy corrigiendo rápido, me cause desmielinización en las neuronas. Esta situación es irreversible y causa un daño que se instala y que es irreversible en cierta zona del cerebro y puede dar consecuencias muy graves, incluso la muerte, ¿sí? Entonces, nunca hay que corregir una hipo o hipernatremia, sobre todo cuando son severas, muy rápido, porque esta es la consecuencia, la desmielinización osmótica espera que tiene otro nombre, tal vez lo vieron, mielinolisis pontina. Mielinolisis quiere decir lisis de la mielina, ¿sí? La mielina, que es lo mismo que decir desmielinización. O sea, se pierde la mielina, se lisa la mielina, se rompe la mielina de las neuronas y esas neuronas no pueden conducir más la señal nerviosa, por lo tanto dejan de funcionar, ¿sí? Y se llama pontina, mielinolisis pontina, porque la zona del puente de Barolio es una zona del cerebro que es donde más sufre esta desmielinización osmótica o mielinolisis pontina, que es lo mismo, ¿sí? Esa es la consecuencia más grave. Con cualquiera de esos dos nombres, que lo lean, que lo escuchen, que lo conozcan, es normal. Esto se llama desmielinización osmótica o mielinolisis pontina, ¿sí? Porque sucede en la zona específicamente del puente de Barolio, que es una zona del cerebro que es muy sensible a los cambios de la osmolaridad. Entonces, pueden sufrir esta desmielinización irreversible. Entonces recuerden que el máximo de velocidad al cual le puedo corregir una hiponatremia o hipernatremia, sobre todo cuando son severas y sobre todo en la hiponatremia, el máximo de corrección, de velocidad de corrección, es hasta 10 o 12 milequivalentes por día. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Les mando el resumen para que ustedes lo vean, lo estudien y después no hablamos ahora, acá ya terminamos, si no se hace muy largo. La otra cosa que tienen que saber son los síntomas de hiponatremia e hipernatremia, que para resumirles, cuando son leves los síntomas son pocos, cuando son extremos son mucho más importantes y en general suelen dar náuseas, vómitos, deterioro del sensorio y trastornos en la conducción de las neuronas, de las células que son excitables, o sea, que tienen potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción está dado por el calcio, pero también por el sodio, ¿sí? Una membrana que está polarizada para que se despolarice. Cuando se despolariza se abren canales y entran positivos y salen negativos y ahí se despolariza. Bueno, los positivos que entran, uno es el calcio, el otro es el sodio, por lo tanto, ahora que estamos viendo hipernatremia, se altera el potencial de membrana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se ve alterado? Todos los que tienen membranas excitables, que tienen potencial de acción. ¿Quiénes son? Las neuronas, las células del miocardio, o sea, y las células del tubo digestivo. O sea, ¿qué puede causar? Náuseas, vómitos, diarrea, deterioro del sensorio, convulsiones, coma, arritmias en el corazón, y bueno, todo lo demás que les dije era del tubo digestivo, náuseas, vómitos, todo eso. ¿Sí? Esos serían los síntomas para resumir. ¿Sí?
y les mando todo escrito, así lo leen, lo estudian.